Estaba a punto de despedirla, de aniquilar con una sola frase la última esperanza de la mujer que lloraba en el pasillo de servicio. Pero cuando sus ojos se encontraron con la pulsera en la muñeca del bebé, el mundo de Ricardo Balbuena se detuvo. En esa diminuta inscripción estaba la fecha que había enterrado en lo más profundo de su alma, el día que su propio hijo debió haber nacido. El hombre que construía rascacielos como monumentos a su poder se encontró de rodillas ante un dolor que creía haber dominado, descubriendo que la razón de las lágrimas de su empleada no era solo la pobreza, sino una cruel ironía del destino que él mismo había provocado años atrás. ¿Crees en los milagros que Dios pone en nuestro camino? Si es así, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque la historia que estás por ver te recordará que la redención puede encontrarse en el lugar más inesperado. La escena se desarrollaba en la gélida perfección de un penthouse en Lomas de Chapultepec, en el 1901, corazón de la Ciudad de México. Era un santuario de mármol negro y cristal, donde el arte abstracto y costoso colgaba en paredes que nunca habían sostenido un retrato familiar. Cada mueble de diseño, cada ángulo recto, gritaba riqueza y un vacío monumental. Desde los enormes ventanales, la ciudad parpadeaba como un mar de joyas indiferentes, un espectáculo que Ricardo observaba noche tras noche sin sentir absolutamente nada. El silencio en ese lugar era una entidad propia, un eco constante de la soledad que había construido a su alrededor como una fortaleza impenetrable. Era un imperio de opulencia estéril, un mausoleo a una vida que se había congelado 5 años atrás, y ahora, en el pasillo menos pensado, el calor de una lágrima humana amenazaba con derretir los cimientos de su dolor y cambiarlo todo para siempre. Ricardo Balbuena, a sus 52 años, era el arquitecto de su propio exilio emocional, un monarca en un reino de concreto y acero que se extendía por toda la Ciudad de México. Como fundador y CEO de Balbuena Holdings, su nombre era sinónimo de poder, una leyenda forjada en la implacable arena de los negocios inmobiliarios. Su porte era tan rígido y perfectamente estructurado como los rascacielos que erigía, trajes de carbón hechos a medida, cabello entrecano peinado con una precisión militar y una mandíbula perpetuamente tensa, como si contuviera una furia silenciosa. Sus ojos, del color del acero frío, rara vez revelaban algo más allá del cálculo o una impaciencia apenas disimulada. Era un hombre que había dominado el arte de la construcción, levantando imperios desde los cimientos, pero que había fracasado estrepitosamente en la tarea de reconstruir los fragmentos de su propia vida, dejando un vacío tan vasto como la panorámica desde su oficina en el piso más alto. Vivía en un estado de anestesia autoimpuesta, una coraza de arrogancia y frialdad que había perfeccionado durante los últimos 5 años. La tragedia había golpeado su puerta con la brutalidad de una demolición, llevándose a su esposa y a su hijo recién nacido en un solo golpe del destino, y desde entonces Ricardo había clausurado cada ventana de su alma. Se movía por el mundo como una sombra calculada, cumpliendo con las exigencias de su imperio, pero sin participar realmente en la vida. Su existencia se había convertido en una rutina estéril, un ciclo de reuniones, decisiones millonarias y noches solitarias en su penthouse, donde el silencio era su único y constante compañero. Había elegido deliberadamente el aislamiento, convencido de que el dolor era un enemigo que solo podía ser contenido si se le negaba cualquier tipo de combustible emocional, ya fuera la alegría, la tristeza o la compasión. La gran ironía de su vida era la abismal contradicción entre su poder externo y su indigencia interna. Podía mover mercados con una sola llamada telefónica, transformar el horizonte de la ciudad con sus proyectos y acumular una fortuna que varias generaciones no podrían gastar, pero era completamente impotente frente al eco de una cuna vacía en su memoria. En las salas de juntas, su voz era un trueno que imponía respeto y temor. En la soledad de su hogar, era un susurro ahogado por el recuerdo de lo que había perdido. Esta dualidad lo había convertido en un hombre fragmentado, un gigante en el mundo de los negocios y un mendigo en el ámbito del corazón. Poseía todo lo que el dinero podía comprar,
pero carecía de lo único que podría haberle dado un verdadero propósito, la capacidad de sentir, de conectar, de sanar el profundo pozo de culpa que lo consumía lentamente. Para el mundo exterior, Ricardo Balbuena era una fortaleza inexpugnable, una figura de autoridad que no mostraba fisuras. Sus empleados caminaban de puntillas a su alrededor, temerosos de su temperamento volátil y su desdén por cualquier cosa que considerara una debilidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de control absoluto, se escondía un hombre atormentado. Había noches en que se quedaba inmóvil frente a los ventanales de su penthouse, observando las luces de la ciudad como un espectador lejano de la vida misma. En esos raros momentos de quietud, su máscara se resquebrajaba y una desolación infinita se asomaba a su mirada. Era el peso de una culpa no resuelta, la creencia silenciosa y devastadora de que, de alguna manera, él era responsable de la tragedia que había destrozado su mundo. Una creencia que lo había sentenciado a una vida de penitencia en una prisión de lujo y soledad. En ese universo de frialdad calculada existía una presencia casi invisible, un soplo de vida que se movía en silencio por los márgenes del imperio de Ricardo. Era Sofía Ramírez, una joven de 28 años, cuyo uniforme de limpieza siempre impecable no lograba ocultar el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos, grandes y de un castaño profundo, eran dos ventanas a un alma cansada pero indomable, donde la tristeza luchaba a diario contra una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. Llevaba consigo no solo sus herramientas de trabajo, sino también el frágil tesoro de su existencia, su bebé de 6 meses, Mateo, a quien cargaba con una ternura feroz, un amor incondicional que era su única armadura contra la crueldad de su destino. Sofía era un contraste andante, una mancha de calor humano en un paisaje de mármol y acero, una madre cuyo amor era la única riqueza verdadera dentro de esas paredes que solo albergaban opulencia y un vacío desolador. Aquella noche de invierno, el regreso de Ricardo a su fortaleza fue más tardío de lo habitual. El día había sido una sucesión de batallas ganadas en salas de juntas, victorias que ya no le dejaban sabor a nada. Atravesó el vestíbulo principal, un espacio cavernoso donde sus pasos resonaban con una soledad autoritaria, y se dirigió hacia las áreas de servicio, una ruta inusual para él, motivado por una vaga irritación. El pasillo estaba apenas iluminado, un túnel funcional y aséptico que conectaba la cocina con el resto del penthouse. El aire era denso y quieto, solo perturbado por el zumbido bajo y constante de la maquinaria del edificio. Era el corazón oculto de su hogar, un lugar sin arte ni diseño, donde la vida se reducía a su función más básica. Y fue allí, en ese rincón olvidado de su propio mundo, donde el destino había dispuesto la colisión que haría temblar los cimientos de su existencia cuidadosamente construida. Al doblar una esquina, una silueta recortada contra la escasa luz detuvo su avance. Era una figura encorvada, pequeña, casi perdida en la inmensidad del corredor. La ira inicial de Ricardo fue un reflejo condicionado, un latigazo de impaciencia ante lo que consideraba una inaceptable falta de profesionalismo. Reconoció a Sofía, la empleada de limpieza, de espaldas a él, acunando un pequeño bulto en sus brazos. Un sonido casi imperceptible llegó a sus oídos, un sollozo ahogado, un intento desesperado por llorar sin hacer ruido para no despertar a la criatura que sostenía. Se acercó con paso decidido, la reprimenda formándose en su garganta como un trozo de hielo. Su intención era clara y brutal: despedirla, expulsar esa manifestación de debilidad y desorden de su santuario de control. Cada paso que daba lo acercaba más a reafirmar el orden de su mundo, sin saber que estaba a punto de presenciar su completa demolición. Pero al llegar a su lado, cuando ella se giró al sentir su presencia, el rostro bañado en lágrimas, la furia de Ricardo se disolvió en el aire. Sus ojos no se detuvieron en la mujer, sino en el pequeño ser envuelto en una manta modesta. Era Mateo, su rostro sereno en el sueño, ajeno al torbellino de desesperación que rodeaba a su madre. La vulnerabilidad de ese niño,
su inocencia absoluta, actuó como una llave que forzó una cerradura oxidada en el corazón de Ricardo. No fue compasión lo que sintió, ni lástima, sino el eco fantasmal de un dolor que creía haber enterrado bajo capas de cinismo y poder. Por un instante, la imagen de Sofía y su hijo se superpuso a un recuerdo prohibido, una escena de una vida que le fue arrancada. Aquella demostración de amor maternal, tan pura y desesperada, se convirtió en un espejo insoportable que reflejaba la magnitud de su propia pérdida y el desierto emocional en el que había elegido habitar. El plan de Ricardo de aniquilar a la mujer con una sola frase se desintegró en el momento en que sus ojos, fríos como el acero, se desviaron de su rostro lloroso y cayeron sobre la muñeca del bebé. Allí, en el pequeño brazo envuelto en una manta humilde, había una pulsera de plástico, de esas que se entregan en los hospitales. No fue el nombre Mateo lo que lo detuvo, sino la inscripción grabada con una tinta que parecía ya desvanecerse. 25 de octubre. El aire se solidificó en sus pulmones. El tiempo se fracturó. Esa fecha era un santuario profanado, un epitafio grabado a fuego en su memoria, el día exacto en que su propio hijo, a quien nunca pudo sostener, debió haber llenado su mundo con su primer llanto. El arquitecto de rascacielos, el hombre que doblaba la voluntad de la ciudad a su antojo, sintió que el suelo de mármol pulido se abría bajo sus pies, tragándose todo su poder, toda su arrogancia, dejándolo suspendido en un vacío de puro y absoluto shock. La furia que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por una confusión helada que le entumeció los labios. Las palabras de despido, tan afiladas y listas para ser lanzadas, se convirtieron en cenizas en su boca. En su lugar, una pregunta emergió de lo más profundo de su ser, con una voz ronca y quebrada que él mismo apenas reconoció como suya. Le preguntó por qué lloraba. Y el tono no era de un jefe a una empleada, sino el de un hombre ahogándose que busca una explicación a la marea que lo consume. Sofía, levantando la vista con sorpresa ante el cambio en su voz, dudó, la vergüenza luchando contra la desesperación. Finalmente, con un hilo de voz, confesó la verdad. Le habló de la cardiopatía de Mateo, una sentencia de muerte disfrazada de diagnóstico médico, y de la cirugía que costaba más dinero del que ella vería en 10 vidas de trabajo incesante. Cada palabra era un golpe sordo contra la armadura que Ricardo había tardado 5 años en construir, pero el golpe de gracia, el que finalmente haría añicos su mundo, estaba por llegar. Con la última pizca de esperanza que le quedaba, Sofía le confesó que su única oportunidad, la luz al final de su túnel de desesperación, había sido una organización benéfica que se especializaba en esos casos milagrosos. Le habló de una fundación que, según le habían dicho, era la más generosa del país, un refugio para padres con el corazón roto como ella. Y entonces pronunció el nombre, un nombre que resonó en el pasillo silencioso con la fuerza de una explosión. La Fundación Balbuena. El nombre de Ricardo, su propio legado, lanzado contra él como una acusación. La cruel ironía lo golpeó con una violencia física, dejándolo sin aliento. Se dio cuenta con una claridad espantosa de que él mismo había cerrado esa puerta, había extinguido esa luz hacía exactamente 5 años, en un acto de egoísmo nacido de su propio e insoportable dolor. El impacto psicológico fue total y devastador. Ricardo ya no veía a una empleada llorando por su desgracia, veía el reflejo directo y monstruoso de sus propias acciones. El dolor que había intentado enterrar bajo una montaña de riqueza y poder había fermentado, convirtiéndose en un veneno que ahora amenazaba la vida de un niño inocente bajo su propio techo. La conexión era innegable, una cadena causal que él mismo había forjado. Su tragedia personal había creado la tragedia de ella. La culpa, un sentimiento que había mantenido a raya con una disciplina férrea, lo inundó con la fuerza de un tsunami, ahogando cualquier otro pensamiento. Miró al pequeño Mateo, cuyo pecho subía y bajaba con una fragilidad insoportable, y vio no solo a un bebé, sino el juicio final de su vida. En ese pasillo estéril y olvidado, el millonario Ricardo Balbuena se encontró en la más absoluta bancarrota emocional, enfrentado a una deuda
que ningún dinero podría jamás pagar. Una vez que la decisión de ayudar fue tomada, un abismo social y emocional se abrió entre ellos, más vasto y profundo que la diferencia de sus cuentas bancarias. El penthouse, que antes era simplemente el lugar de trabajo de Sofía, se convirtió en un escenario cargado de una tensión incómoda. Cada encuentro casual en Minunisint, los pasillos de mármol estaba teñido de una torpeza insoportable. Ricardo, el hombre que dirigía juntas directivas con una autoridad de hierro, ahora se encontraba sin palabras, sin saber cómo comportarse frente a la mujer cuya vida estaba alterando de manera tan fundamental. Por su parte, Sofía sentía el peso de la gratitud como una deuda impagable, una carga que la hacía sentirse más pequeña y vulnerable que nunca. Ya no era solo una empleada, era un proyecto de caridad, y esa nueva etiqueta la despojaba de su dignidad, creando una barrera invisible pero infranqueable que el dinero no podía derribar, sino que, por el contrario, parecía reforzar con cada gesto de generosidad. El mayor obstáculo, sin embargo, no era la brecha social, sino el laberinto de dolor en la mente de Ricardo. Ayudar a Mateo no le traía la paz que esperaba, sino que despertaba a los fantasmas que había luchado por mantener dormidos durante 5 largos años. Cada vez que veía al bebé, una oleada de culpa devastadora lo inundaba. Sentía que estaba traicionando la memoria de su propio hijo, como si intentara comprar una redención barata para su propio fracaso como padre y esposo. Este conflicto interno lo volvía errático y distante. Un día, podía mostrar un atisbo de calidez, preguntando torpemente por la salud de Mateo, y al siguiente se encerraba en su estudio, volviendo a ser el hombre frío e inaccesible de siempre. Sofía no podía comprender estas fluctuaciones, interpretando su distancia como arrepentimiento o desdén, lo que solo aumentaba su propia inseguridad y miedo, sin saber que Ricardo libraba una guerra silenciosa contra el trauma que lo consumía por dentro. La desconfianza también echó raíces en el corazón de Sofía. Había navegado un mundo que rara vez le había mostrado amabilidad sin un precio oculto. La repentina y drástica transformación de Ricardo Balbuena era, en el mejor de los casos, desconcertante y, en el peor, alarmante. ¿Por qué un hombre tan poderoso y desconectado de la humanidad se interesaría de repente por el destino de una humilde empleada y su hijo enfermo? El miedo, un compañero constante en su vida, le susurraba que detrás de esa generosidad debía haber una agenda oculta. Este recelo la obligaba a mantener una distancia emocional, a ser cautelosa con cada palabra y a evitar cualquier interacción que no fuera estrictamente necesaria. Su orgullo herido y su instinto de protección la hacían rechazar internamente la ayuda que tan desesperadamente necesitaba, creando un muro de silencio y sospecha que impedía cualquier tipo de conexión genuina entre ellos. El conflicto latente encontró su voz en la figura de Javier, el cuñado de Ricardo y director financiero de Balbuena Holdings. Al descubrir las enormes transferencias de fondos personales, Javier confrontó a Ricardo con una furia helada, no por preocupación, sino por desprecio. Veía a Sofía como una estafadora, una oportunista que se aprovechaba de la debilidad emocional de Ricardo. En una reunión tensa en la oficina del penthouse, sus palabras fueron como dagas afiladas. Lo acusó de perder el juicio, de manchar el apellido de la familia y de poner en riesgo la reputación de la compañía por una simple empleada de limpieza. Javier representaba el mundo cínico y calculador que Ricardo intentaba dejar atrás, y su amenaza de llevar el asunto a la junta directiva convirtió la lucha interna de Ricardo en una batalla externa por el alma de su legado y su recién descubierta humanidad. La confrontación con Javier, en lugar de intimidarlo, actuó como un catalizador que solidificó su resolución. El desprecio en los ojos de su cuñado le mostró el reflejo del hombre en el que se había convertido, un ser cínico y vacío que medía la vida en cifras y reputaciones. Esa misma noche, Ricardo se encerró en su estudio, no para dudar, sino para actuar. Con una determinación que no había sentido en años, tomó el teléfono y no llamó a su asistente, sino que buscó personalmente el número del cirujano cardiovascular más renombrado de México. Cuando el doctor contestó,
La voz de Ricardo no era la de un magnate arrogante, sino la de un hombre que suplicaba por un milagro. No importa el costo, no importan los recursos, quiero que salve la vida de un niño llamado Mateo Ramírez, dijo, sintiendo cómo cada palabra rompía una cadena invisible que lo había mantenido prisionero de su propio dolor. Por primera vez, su poder no se sentía como una carga, sino como una herramienta para la redención. Al día siguiente, el ambiente en el penthouse era denso con una nueva y extraña energía. Ricardo entendió que el dinero era solo una parte de la ecuación. La verdadera sanación requería derribar los muros emocionales que él mismo había construido. Encontró a Sofía en la cocina, preparándose para empezar su jornada con una expresión de miedo y gratitud entrelazados. En un gesto que sorprendió a ambos, Ricardo se acercó a la cafetera, sirvió 2 tazas de té y le extendió una a ella. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaron ligeramente. Por un momento, el silencio fue absoluto, un abismo entre 2 mundos. Finalmente, con una voz ronca y despojada de su autoridad habitual, preguntó, ¿cómo está Mateo hoy? Esa simple pregunta cargada de una torpeza genuina fue más poderosa que cualquier cheque. Para Sofía, fue la primera señal de que quizás, solo quizás, no había una agenda oculta, sino el corazón roto de un hombre que intentaba torpemente volver a sentir. La transformación de Ricardo no podía completarse sin enfrentar directamente a los fantasmas de su pasado. Esa noche, bajó a los archivos de su corporativo, a una bodega climatizada donde se guardaban los documentos de su vida anterior. Allí, cubiertas de polvo y olvido, estaban las cajas selladas de la Fundación Balbuena. Con sus propias manos, rompió el sello de cinta adhesiva que él mismo había puesto 5 años atrás, un acto simbólico que se sintió como abrir una tumba. Dentro, encontró el legado de su esposa, fotografías de niños sonriendo, cartas de agradecimiento de familias a las que habían ayudado, los planos de un futuro lleno de esperanza que él había decidido clausurar. El dolor lo golpeó con la fuerza de una ola, pero esta vez no lo ahogó. En su lugar, sintió una claridad abrumadora. La fundación no era un monumento a su pérdida, sino el testamento del amor de su esposa. Debía honrarla, no enterrándola, sino dándole una nueva vida. Armado con un nuevo propósito, Ricardo se preparó para la batalla inevitable contra Javier. Sabía que su cuñado no se detendría y usaría cualquier medio para proteger lo que consideraba los intereses de la familia y la empresa. Anticipándose a su siguiente movimiento, Ricardo tomó una medida drástica y definitiva. Convocó a su equipo legal y financiero de más alta confianza y en una operación relámpago creó un fideicomiso irrevocable y completamente blindado. Transfirió una suma considerable de su fortuna personal, suficiente para cubrir la cirugía de Mateo, su recuperación y la reactivación completa de la Fundación Balbuena a gran escala. Al presentarle el hecho consumado a Javier, su mensaje fue claro y contundente. El dinero ya no estaba en juego, la decisión estaba tomada y cualquier intento de interferencia sería visto como un acto de traición. Estaba reclamando no solo su empresa, sino su alma. Javier, sintiendo cómo su influencia sobre Ricardo se desvanecía con cada gesto de humanidad de su cuñado, decidió que era hora de lanzar un contraataque definitivo. Movido por una mezcla de avaricia y desprecio, contrató a un investigador privado con la orden explícita de desenterrar cualquier secreto en la vida de Sofía Ramírez. La verdad que encontró era dolorosa, pero no maliciosa. El difunto esposo de Sofía había sido un hombre atormentado por una adicción al juego, dejando tras de sí un rastro de deudas y vergüenza. Para Javier, esta tragedia no era un atenuante, sino una munición perfecta. Con la pericia de un estratega, manipuló los hechos transformando a Sofía de víctima a cómplice en un expediente pulcramente encuadernado. Cada documento, cada extracto bancario, fue cuidadosamente seleccionado y anotado para construir la imagen de una estafadora profesional, una viuda negra que usaba a su hijo enfermo como cebo para hombres ricos y vulnerables. Era un veneno en papel, listo para ser inyectado en la mente de Ricardo. El momento de la ejecución
Llegó una noche, en la soledad del estudio de Ricardo, donde la única luz provenía de una lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras. Javier deslizó el expediente sobre la mesa de caoba con la solemnidad de un veredicto. «Solo quiero protegerte, Ricardo. Proteger el legado de mi hermana», mintió, su voz goteando una falsa preocupación. Ricardo, con un nudo de aprensión en el estómago, lo abrió. Las páginas contaban una historia convincente y depravada. Vio las deudas, las fechas de los retiros de Minwes, dinero que Sofía había hecho para intentar cubrir los desastres de su esposo, todo presentado como una conspiración. Javier señaló un párrafo. «Mira, ella sabía todo, estaba involucrada». La duda, ese viejo monstruo que Ricardo había combatido, se despertó con una ferocidad renovada. La imagen de Sofía, vulnerable y llorosa, comenzó a ser reemplazada por la de una actriz consumada. El frío que había empezado a abandonar su alma regresó con la fuerza de una ventisca, congelando la incipiente esperanza. Sofía no necesitó escuchar las acusaciones para sentir el cambio. La atmósfera en el penthouse se volvió gélida. La torpe amabilidad de Ricardo se transformó en una distancia cortante y analítica. Sus miradas ya no contenían una chispa de empatía, sino el peso de una evaluación, de un juicio silencioso. La humillación se acumuló en su pecho hasta volverse insoportable. Se dio cuenta de que, para ellos, ella siempre sería una intrusa, una sospecha, una pieza fuera de lugar en su mundo, de riqueza y poder. Su dignidad, el único tesoro que le quedaba, no podía sobrevivir en ese aire envenenado. Una madrugada, antes de que el sol tocara los ventanales, tomó a Mateo en brazos, escribió una breve nota de agradecimiento en un trozo de papel y se marchó. Dejó sobre la encimera de la cocina el sobre con el dinero que Ricardo le había dado para los gastos iniciales del hospital. Intacto. Era su declaración silenciosa. Su hijo no estaba en venta, y su honor tampoco. Ricardo encontró la nota y el dinero, y su corazón se convirtió en un campo de batalla entre el alivio cínico y una punzada de pérdida inexplicable. Fue entonces cuando Elena, la cocinera que había servido a la familia durante más de 30 años, entró en escena. Había visto a Javier salir del estudio la noche anterior, había notado la carpeta y había conectado los puntos con la sabiduría que dan los años de observación silenciosa. Se acercó a Ricardo, sus manos retorciendo un paño de cocina. «Señor», dijo con una voz firme que rara vez usaba, «hay algo que debe saber sobre el señor Javier y la fundación». Entonces le reveló la verdad enterrada. 5 años atrás fue Javier quien lo convenció de cerrar la fundación, argumentando que era un recordatorio doloroso de su tragedia. La realidad, sin embargo, era que Javier quería desviar esos fondos para una inversión inmobiliaria arriesgada que prometía enormes ganancias. El dolor de Ricardo no había sido protegido, había sido utilizado. La revelación cayó como una bomba, demoliendo la última pared de su cinismo y mostrándole con una claridad devastadora a quien había juzgado mal. El pánico se apoderó de Ricardo con la furia de un incendio. Con la revelación de Elena quemándole la mente, condujo por la Ciudad de México como un alma en pena, llamando a cada hospital hasta que encontró el nombre de Mateo Ramírez en los registros de un hospital público en la colonia Doctores. El contraste entre su Mercedes blindado y la caótica realidad del lugar era un abismo. Adentro, el aire olía a desinfectante y a miedo, un laberinto de pasillos abarrotados y rostros angustiados. Finalmente la encontró, una figura diminuta y encorvada en una silla de plástico fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Sofía no lloraba, su dolor había trascendido las lágrimas, dejando en su lugar una quietud desoladora, una rendición total ante un destino que parecía sellado. Al verla, Ricardo no sintió lástima, sino el eco helado de su propia noche en un hospital, 5 años atrás, cuando su universo se había hecho añicos de la misma manera silenciosa y brutal. Justo cuando se acercaba, una voz fría y afilada cortó el aire. Era Javier, su traje impecable una ofensa en medio de tanto sufrimiento. «Ricardo, te lo advertí. ¿Qué pretendes hacer aquí? Arruinar el nombre de la familia por una limosna». La confrontación fue instantánea.
Un choque de dos mundos en un pasillo anónimo. Javier hablaba de reputación, de lógica, de proteger el legado, mientras Ricardo solo veía a un niño luchando por su vida al otro lado del cristal. La rabia, contenida durante años, finalmente estalló desde lo más profundo de su ser, un rugido de dolor y furia que hizo que todos a su alrededor se detuvieran. «Ese dinero nunca valió una vida», le gritó con las venas del cuello marcadas. «Y tú me convenciste de que mi dolor era una excusa para ser egoísta. Me usaste». El grito no era solo una acusación, era la demolición final de la fortaleza de hielo que había habitado. Ignorando a un Javier petrificado, Ricardo se volvió hacia Sofía. La máscara de poder se había desintegrado, dejando al descubierto el rostro de un hombre completamente destrozado. Las lágrimas, esas extrañas que había olvidado cómo sentir, surcaban su rostro sin control. Con manos temblorosas, sacó su cartera y extrajo de ella una pequeña fotografía doblada y desgastada por el tiempo. Se la extendió a Sofía. En la imagen, un bebé recién nacido, diminuto y frágil, dormía en una cuna de hospital. «Este era Nicolás», susurró con la voz quebrada. «Mi hijo. Nació y murió el mismo día que Mateo». La confesión salió a borbotones, un torrente de culpa y dolor acumulado durante 5 años de silencio autoimpuesto. Le habló de su esposa, del accidente, del vacío, de cómo había decidido que si él no podía tener felicidad, nadie más la merecía, especialmente a través del legado de su mujer. Sofía miró la fotografía y luego el rostro de Ricardo, y en ese instante todas las barreras de clase, poder y desconfianza se evaporaron. Ya no veía a su jefe, al millonario inaccesible, sino a un padre de luto, un alma tan herida como la suya. Un entendimiento profundo y silencioso pasó entre ellos, una conexión forjada en la más pura de las tragedias humanas. Ricardo la miró a los ojos, suplicando ser comprendido, necesitando que ella viera la verdad de su corazón. «No estoy tratando de reemplazarlo», le dijo, cada palabra cargada con el peso de su redención. «Estoy tratando de honrarlo. Salvando a tu hijo, siento que una parte de él también se salva». En medio del caos y la desesperación de un hospital público, su confesión no solo le ofreció ayuda a Mateo, sino que les dio a ambos la única cosa que el dinero no podía comprar: una razón para volver a creer en la vida. La expulsión de Javier no fue una confrontación, sino una amputación quirúrgica y silenciosa. Al día siguiente, en la misma oficina donde había sido acusado, Ricardo le entregó a su cuñado un acuerdo de liquidación que era a la vez generoso e irrevocable. No hubo gritos ni recriminaciones, solo el frío decreto de un hombre que había recuperado su trono, no el de los negocios, sino el de su propia alma. Con una firma, Ricardo cortó el último lazo con el cinismo que había envenenado su vida, extirpando la influencia de Javier de su empresa y de su existencia con la precisión de un cirujano. La justicia no fue un acto de venganza, sino de purificación. Al cerrar esa puerta, Ricardo no solo estaba protegiendo a Sofía y a Mateo, sino que estaba salvaguardando el frágil brote de su propia humanidad, asegurándose de que ninguna sombra del pasado volviera a oscurecer la luz que apenas comenzaba a redescubrir en el mundo. La recompensa más inmediata y tangible llegó en la forma de un milagro de la ciencia y la fe. Mateo fue trasladado a la clínica más prestigiosa del país, donde el equipo que Ricardo había convocado lo esperaba. Las horas de la cirugía transcurrieron en un silencio expectante, un tiempo suspendido en el que Ricardo y Sofía esperaron juntos en una sala privada, no como jefe y empleada, sino como dos almas unidas por una misma plegaria. Cuando el cirujano salió con una sonrisa cansada pero triunfante, el alivio fue una ola que barrió con los últimos vestigios de desesperación. Ver a Mateo en la sala de recuperación, con el color regresando a sus mejillas y el monitor mostrando un ritmo cardíaco estable y fuerte, fue la verdadera recompensa. Para Sofía, fue la devolución de su futuro. Para Ricardo, fue la prueba irrefutable de que su dolor, una vez canalizado a través del amor, podía crear vida en lugar de destruirla. Pocas semanas después, la Fundación Valbuena renació de sus cenizas. El evento de relanzamiento no fue una gala ostentosa, sino una ceremonia íntima y significativa.
Ricardo, de pie frente a un pequeño grupo de colaboradores y familias, anunció que la misión de la fundación sería ahora más grande y personal que nunca, y entonces, en 1900, un gesto que sorprendió a todos, se dio la palabra a su nueva directora ejecutiva, Sofía Ramírez. No fue un acto de caridad, sino el reconocimiento de una fortaleza que él mismo apenas comenzaba a comprender. Le entregó el poder de transformar el sufrimiento en esperanza, convencido de que su integridad, su empatía y su experiencia de primera mano serían la brújula moral que la organización necesitaba. La recompensa de Sofía no fue solo la seguridad financiera, sino la oportunidad de convertir su propia lucha en un faro para innumerables personas que navegaban en la misma oscuridad de la que ella había logrado escapar. El penthouse de Lomas de Chapultepec dejó de ser una fortaleza de hielo para convertirse en un hogar. Las paredes que antes solo exhibían arte frío y distante, ahora sostenían dibujos infantiles y fotografías de un Mateo sonriente. El silencio sepulcral fue reemplazado por el eco de risas y los primeros balbuceos de un niño sano. La relación entre Ricardo y Sofía floreció, no en un romance convencional, sino en una asociación de almas, una familia forjada en las cenizas del dolor y la redención. Una tarde, los tres se pararon frente al mismo ventanal, desde donde Ricardo solía contemplar su soledad. Ahora, con Mateo en sus brazos y Sofía a su lado, la ciudad ya no parecía un mar de joyas indiferentes, sino un campo de posibilidades. Su recompensa final no era el perdón, sino un propósito. Su legado ya no estaría escrito en el acero de los rascacielos, sino en la fuerza de un pequeño corazón que latía gracias a él. 5 años después, el 25 de octubre ya no era un epitafio de dolor en la memoria de Ricardo, sino una sinfonía de vida. El penthouse, ahora bañado por la luz dorada de la tarde y decorado con globos de colores, resonaba con las risas de un niño de 5 años que perseguía una pelota por los pasillos de mármol. Mateo, con la energía inagotable de la salud recuperada, era la prueba viviente de que los milagros existían y tenían el poder de reescribir el destino. Sofía, convertida en una líder visionaria que había expandido la Fundación Balbuena a nivel nacional, salvando a cientos de niños, observaba la escena con una serenidad que solo la paz puede otorgar. Ricardo, a su lado, ya no era una fortaleza de hielo, sino un hombre cuya mirada contenía la profundidad del dolor superado y la calidez de un propósito encontrado. Sobre la chimenea, junto a las fotos de Mateo, descansaba un pequeño retrato de Nicolás. Ya no era un recordatorio de la pérdida, sino el faro que había guiado a un padre a través de la más profunda oscuridad para enseñarle que el legado más grande no se construye con acero y concreto, sino con los latidos de un corazón que se elige salvar. Si esta historia te recordó que el verdadero legado se mide en corazones sanados y no en edificios construidos, déjanos un like para que llegue a más personas. ¿Crees que el dolor puede transformarse en un puente hacia la redención? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia que nos devuelve la fe en la humanidad, porque a veces el gesto más pequeño puede reconstruir un universo entero.